presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a abordar un tema precioso. Ya nos estábamos tardando. Se trata de Amoris Laetitia. Es la exhortación apostólica de Papa Francisco que surge de los dos sínodos sobre la familia, uno en 2014, otro en 2015, y al fin lo tenemos. Este documento tan esperado que es sobre todo una guía para formar a los que aspiran a casarse, a los que aspiran a abrazar el estilo de vida que Dios propone desde el Génesis y que Cristo ratifica y que Cristo explica muy bien y habla pues de la permanencia, indisolubilidad del matrimonio cuando es un matrimonio lícito. Así que matrimonio lícito es aquel que surge a partir del encuentro de dos corazones que se hacen uno en presencia de Dios, que se aman en la verdad. Y vamos a platicar de esto con Felipe Monroy. Él es director de la revista Vida Nueva en México. Y bueno, pues qué mejor que él, que ha explorado muy bien este documento y que ha hecho ya publicado reportajes en su revista. Comentarlo contigo es un honor. Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre me siento muy contento de estar aquí y acompañarles a todos ustedes. Gracias. Pues sí, vamos a platicar de Amoris Laetitia. El índice me parece una buena guía. Capítulos 4 y 5, directito para padres de familia. Sí, yo creo que, bueno, para presentarlo, lo dices muy bien. Primero, recoge dos grandes sínodos, uno ordinario y uno extraordinario para la familia. En ellos, muchos obispos, matrimonios y especialistas han dado ideas a propósito sobre cómo tenemos que entender la familia desde la perspectiva del cristianismo, es decir, desde el evangelio, pero contrastada contra la realidad que vivimos en todas las dimensiones sociales y culturales que tiene este planeta. Por eso el Papa, como todos los documentos pontificios, inicia con una sección en la que plantea o recupera los planteamientos bíblicos, teológicos y filosóficos, los significados no solo del matrimonio o de la procreación, sino un elemento que quizá no estaba suficientemente abordado en los documentos pontificios, que es la presencia del amor en las relaciones humanas. Hasta donde algunos comentaristas han insistido, la palabra amor o la condición de amor o las fronteras del amor no estaban presentes lo suficientemente exploradas en otros documentos de orden disciplinar o doctrinal en la propia Iglesia Católica. El propio el Catecismo para la Iglesia Católica no lo aborda con esta naturalidad con la que la gente lo vive, el amor. Y también el Código de Derecho Canónico, por supuesto, al ser un documento más bien legislativo, no explora cuáles son las condiciones del amor o no. Incluso en algunas circunstancias respecto al matrimonio, involucra algunos otros aspectos de psicología, afectividad o de biología, idoneidad o de biología, pero no del amor. Y el Papa Francisco introduce fuertemente esto, que no es una ocurrencia de él, es una reflexión que se suscita en diferentes partes del mundo, que en el documento se ve reflejado, que son unos análisis muy interesantes sobre las diferentes perspectivas que tiene la relación humana de quererse, amarse, darse, prodigarse amor, y también los conflictos y que eso es un fin en sí mismo. Exacto. O sea, Papa Francisco destaca, es que mira, para Dios, o más bien Dios, entre su existencia y su esencia no hay diferencia. Dios es amor. Y el encuentro entre dos personas, un hombre y una mujer que se aman, se da la Trinidad perfecta. Es Dios ahí, en ellos, ¿no? En ese nosotros que se forma en la unidad, en la comunión entre un hombre y una mujer. Y el Papa destaca el valor de esto en sí mismo como un fin último. Es que no tienen que casarse por una tercera situación. Me caso porque tengo un proyecto en común, me caso porque nos conviene, me caso porque tiene dinero, me caso porque me quiere aunque yo no lo quiera. O sea, no, tiene que ser porque realmente los dos se aman y eso es un fin en sí mismo. Y el Papa lo destaca, y lo destaca con base en el Evangelio. Bueno, con base en las cartas de San Pablo, Corintios 13 lo detalla, pero a la perfección.
Habla también del cantar de los cantares. Principalmente, claro. ¿No? Entonces, es el amor en sí mismo. Por fin se está viendo el amor en sí mismo como el camino y la meta. Sin duda. Y precisamente en los capítulos centrales, es decir, después de esta explicación teológica, evangélica, que da, digamos, da identidad católica al documento, explora las realidades en un capítulo donde sintetiza, incluso es donde más participan los episcopados del mundo a poner acento sobre realidades muy particulares. México, por ejemplo, la Conferencia de Obispos Mexicanos, de una u otra manera reconocido en este documento magisterial con una reflexión a propósito de la violencia intrafamiliar. Me parece interesante que esto también refleja parte de nuestra cultura que tenemos que afrontar. Y después, en los siguientes capítulos, 4, 5, 6, 7, ya explora constantemente cuáles son las perspectivas pastorales o de atención o de reflexión o de discernimiento, que esto lo tenemos que explicar profundamente, para que los agentes pastorales, es decir, todos los bautizados, los cristianos, la gente de buena voluntad, puede atender las diferentes dimensiones del amor entre un matrimonio, padres, el padre y la madre, la presencia de los abuelos, la presencia de los tíos, la familia, ¿no? extensa. Todas estas perspectivas que de repente parecían no estar profundamente estudiadas, analizadas, pero más que ello, abrazadas como una realidad de amor interesante, intensa, que también, es decir, el amor no es solamente ver maripositas, pajaritos y ver todo en color de primavera, tiene sus dificultades, el amor también tiene mucho de sacrificio. ¿Y sus etapas? Sus situaciones de madurez, de crecimiento, de pérdida, hay muchos elementos que pueden encontrar mucha gente en este documento. Sí, porque habla del amor en la salud, el amor en la enfermedad, el amor cuando todo va bien, el amor cuando hay dificultades económicas, el amor cuando solo están ellos dos, el amor cuando ya nacen los hijos, el amor. Entonces te va explicando distintas situaciones y cómo vivir esas circunstancias, ¿no? Lo cual, por el otro lado, ha caído quizá no suficientemente bien en algunos sectores, principalmente eclesiales, en donde se le ha tachado este documento de casuístico, es decir, dependiendo ciertas circunstancias, luego entonces me pide a mí cristiano obrar o no obrar, o de una manera o de otra, frente a retos o dificultades que se viven en el amor, en la familia, el matrimonio, etcétera. Sin embargo, me parece... ¿Cómo qué? A ver, puntualízame. Por ejemplo, en el caso de la fecundidad, un apartado del Papa insiste en que la fecundidad no se circunscribe exclusivamente al tener hijos de la procreación fisiológica, biológica, sino que la fecundidad incluso en un matrimonio puede darse de muchas maneras, en la enseñanza, en el acompañar, en la generosidad, en el altruismo hacia las otras personas. En el arte, la cultura, el servicio político, sí. Absolutamente. Y el Papa, a partir de esto, insiste en una lectura, digamos, de apertura hacia estas realidades que quizá no cumplen con esta idealización del matrimonio católico cristiano, pero que son positivas para la sociedad. Entonces, algunos sectores, básicamente 4 cardenales en la Curia Romana, han insistido que tengamos cuidado en analizar esto de una manera pues muy a la ligera o muy somera, porque dicen entonces vamos a tener una cantidad de situaciones casuísticas o extraordinarias que tenemos que darles el pase de bienvenida a la comunidad cristiana cuando no han cumplido una serie de requisitos que su propia institución les pide. Bueno, pero es que se necesita un amplio criterio y una apertura de corazón para leer a Papa Francisco. Sin duda. Se necesita leerlo previa oración y pedir al Espíritu Santo que nos ilumine. Es como cuando uno lee la Biblia, no la lees por tu cuenta, tienes que clamar al Espíritu Santo que te abra el entendimiento. Y evidentemente que quien está en disposición de recibir el mensaje de Papa Francisco, que es un iluminado y que además recoge pues todo lo que en aquello en lo que coincidieron los obispos durante los 2 sínodos. No es solo algo que él escribe, es algo que está avalado por los obispos participantes de los 2 sínodos de la familia. Y esto que dice que el amor en sí mismo es un fin y que no tiene que ser para tener hijos, para hacer un negocio, para alguna otra cosa, sino para amarse.
¿no? Claro. Estamos aquí para amarnos. Ya después el amor es fecundo y no necesariamente fecundo respecto de la procreación de más seres humanos, ¿no? Así es. Eso está tan claro. ¿Cómo es posible que haya gente que diga, ¡ay, qué peligro! Está promoviendo, ¿qué piensan ellos? ¿Que está promoviendo no tener hijos? ¿O no se dan cuenta que está promoviendo que los que se unen en el amor se unan en el amor en la verdad? Ujú. Y que el mismo amor gobierna y el mismo amor es fecundo y el mismo amor reina y da lo que quiere. Desde esos dos que se aman, da lo que quiere. A veces da hijos, a veces no da hijos. A veces da cultura, da servicio político, da altruismo. Claro. ¿Qué es lo que ellos no entienden? Su cortedad, ¿de dónde les viene? De una cosa que quizá no teníamos la suficiente experiencia y es una cosa que cuestiona a todos los miembros de la Iglesia Católica, todos. Y esto me parece que el que crea que no tiene que ser el primero en levantar la mano. Sí, somos pecadores. El Papa Francisco lo ha insistido mucho. Mucho se especuló antes de la presentación del documento que el Papa revolucionaría o haría cambios en la doctrina o la disciplina de los sacramentos respecto a las situaciones particulares de algunas personas que pueden vivir en una situación irregular. Y esta palabra de irregular las pongo en gran comillas porque el Papa lo hace y los obispos lo hacen y quienes comprenden esta situación lo están haciendo. La Iglesia por muchos años trataba de ser este juez moral muy sólido. A ver, es un juez moral, pero al mismo tiempo de ser un juez, era el jurado y el mismo verdugo para que la condición particular de cada una de las personas pues se sometiera a una ley o a una disciplina sacramental y desde allí permaneciera eternamente, permaneciera sin posibilidad de mejorar, cambiar, superar, crecer o sentirse parte de una comunidad que le abraza en toda su humanidad. Y reglas inamovibles sin tomar en cuenta casos particulares. Claro. Ese era el problema. Me acuerdo que hasta mi mamá me decía, hijita, no te preocupes, las reglas de la Iglesia son para esa mayoría ignorante que no ha leído la palabra de Dios y que entonces tienen que regirse por reglas muy determinadas. Pero hay el asunto de la conciencia, donde uno con una conciencia bien formada, que conoce a Dios, que tiene intimidad de trato con Dios, ¿no?, puede ir entendiendo mucho más y ganando libertad para tomar decisiones en el amor, en pos del amor, sin que esté aterrado por tantas normas. Vamos a un corte y continúas con esto que estás diciendo. Volvemos.
Continuamos, somos hermanos, Anunciación TV y con Felipe Monroy explorando lo que dice Papa Francisco en esta exhortación apostólica bellísima, la alegría del amor. Es que desde el nombre es algo que jamás nadie se imaginaba. Muchas personas hablaban del amor como algo ya muy manoseado, una palabra muy malentendida, muy utilizada para muchas cosas, una palabra muy romántica, poética, una palabra ya casi sin sentido, como del recuerdo, obsoleta, sobrevalorizada o minusvalorizada, también, ¿no? ¿Verdad? Entonces, Papa Francisco rescata el principio y fin de la existencia humana, que nacimos del amor para el amor, rescata el encuentro entre hombre y mujer como también como un fin último, como plan de Dios, camino y meta, etcétera. Habla el Papa del fuero interno, de la libertad de conciencia, del discernimiento, y creo que eso es a lo que te referías cuando dices que hay algunos que no soportan que en circunstancias irregulares se busque un camino de acompañamiento desde el discernimiento, desde el aprecio, aquilatar el fuero interno de cada persona, su historia, su personalidad, su cultura. Es que son tantos elementos, no puedes juzgar, por ejemplo, la conducta de un artista con la conducta de un abogado, con la conducta de un médico. Es que desde su formación también, no puedes juzgar igual a una periodista que a una, no sé, una física, una mujer dedicada a las ciencias, ¿no? Así es. Cada quien es diferente y entonces... Es una cosa muy linda y precisamente la inquietud que manifestaba el cardenal Schönborn al presentar la exhortación es que él reflexionaba sobre el mucho trabajo que esto tiene que reflejarse o reflejar en la iglesia y en los agentes pastorales, es decir, cardenales, obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos y los laicos que de una u otra manera tienen algún elemento de conciencia, del conocimiento sobre lo que significa la enseñanza de la fe. Es trabajo, es sudor y lágrimas y es acompañar, salir y encontrarse con esas realidades. El cardenal Baldisseri, que fue el secretario para ambos sínodos de la familia, también lo decía. Lo que pasa con esta exhortación es que solamente nos está implicando a nosotros los pastores más responsabilidades de trabajo, que no podemos nosotros salir a pegar afuera de nuestros templos. Si usted cumple con estas reglas, bienvenido, si no, pues yo no tengo nada que hacer con usted, sino que tienen que involucrarse directamente. De hecho, ya hubo un motu propio del Papa Francisco a propósito de el juicio de nulidad en los matrimonios, digamos, no lícitos o con estas características que antes, y eso te quiero reclamar, antes tenían que llamarse irregulares. Pero el Papa ha dado un salto todavía más grande y el Papa junto con los obispos del mundo, un salto grande en decir que esta expresión de irregular hay que verla desde dónde se dice, porque el cardenal Schönborn insistía en la presentación. Cuando presentamos el tema de irregulares, matrimonios irregulares, teníamos que decir desde qué perspectiva nosotros estamos llamando irregular un matrimonio. Y ellos mismos decían, bueno, el cardenal decía, mi situación familiar, la mía personal, si la valoro en el juicio de lo regular o irregular, tengo que decir que es irregular. Y que cuando preguntamos a los obispos del sínodo si su condición familiar particular de sus padres, de sus hermanos, de sus tíos, sus abuelos, era regular o irregular, pues realmente la gran mayoría teníamos una situación irregular. Luego entonces desechemos ese concepto de matrimonio irregular. Porque más bien es la realidad. Estamos viviendo realidades controvertidas, difíciles, dolorosas, tristes. Hay desgarramiento, el Papa reconoce esa realidad desgarrada, triste, difícil que estamos viviendo la mayoría hoy, ¿no? Los que hoy peregrinamos por la tierra, la mayoría tenemos situaciones difíciles, entonces más bien hay que atender caso por caso y reconocer la historia, ¿de dónde vienes? O sea, imagínate una mujer divorciada. La primera pregunta de ese obispo debe ser, ¿de dónde vienes? ¿Cuál ha sido tu historia? Claro. Entonces se enterará que viene de terrenos súper pedregosos, con muchas dificultades, de mucho sufrimiento, de mucho maltrato. Al final, ¿cómo no le van a dar la nulidad? Claro. ¿No? Viene de ignorante de sí misma, de no haberse conocido, de no haber sido jamás ilustrada, educada en el amor, en la fe, en la verdad.
Y eso implica trabajo, sentarse a dialogar. Y cariño, implica cariño. Sentirse un poco vulnerables ante la realidad, que eso es un tema importante en Francisco. El Papa insiste en dos oportunidades en que quizá precisamente esta manera de estar juzgando de una manera un poco ligera la realidad de cada una de las situaciones particulares de las familias o de las personas, pues porque traemos una idea del matrimonio súper idealizado, es decir, un matrimonio cristiano que es lo más de lo más y perfecto en lo perfecto. Que incluso yo creo, supongo, volteamos a ver ese matrimonio y le salen estrellitas, angelitos, pajaritos, cantan los ángeles, se abre el cielo. Y esto es lo que nosotros decimos, si no eres así, luego entonces tienes un matrimonio mal, tienes un matrimonio imperfecto, tienes un amor, una pareja, un cariño por los hijos, un cariño por tus padres, por la familia extendida y tu servicio comunitario está mal, no es suficientemente bueno. Y el Papa dice que no, que no, es real, pero... Que no son historias de Walt Disney, no son amores perfectos, ¿no? Son amores de personas imperfectas donde Dios es el perfecto y hace presencia en esa vida. Exacto. En esa vida donde dos se hacen uno. Pero es cuestión de trabajar la humildad, dice el Papa, el perdón, la compasión, la misericordia, ¿no? Claro, y sin perder de vista, sin perder la brújula y la ruta, el norte, de la posibilidad de algo perfectible, es decir, no quedarnos desde nuestra realidad, decir, bueno, somos imperfectos, hasta aquí nos quedamos, no nos pasa nada, sino decir, buscando y comportándonos como si esta posibilidad de perfección existiera, es decir, hay un mínimo de matrimonio cristiano, de familia cristiana, que es útil y que es deseable para mí, para todos, pero, hombre, se construye. Y al construirse necesita ser acompañado. Y al ser acompañado necesita existir un trabajo de atención pastoral, de acompañamiento, de discernimiento, de exploración de las propias realidades y también de mucho cuestionamiento sobre las realidades que tú vives y cómo es que quieres mejorar las circunstancias junto con tus seres queridos. Ser súper realistas, pide el Papa, ¿verdad? Pues lo dijo en la exhortación apostólica anterior, en Evangelii Gaudium, que también tiene que ver con la alegría del Evangelio. La alegría, es decir, a ver, hay un elemento importante en el Papa Francisco. Todo esto que nosotros hacemos no lo vamos a hacer con una actitud también lo dice, ¿no?, de pepinillos en vinagre, no amargados en el asunto de, pues, la realidad, no podemos hacer nada con ella, nos dejamos aplastar. No, es decir, con mucha alegría vemos que hay posibilidades de trabajarlo, pero con 4 condiciones indispensables para trabajarlo desde la Iglesia, y yo creo que son útiles para trabajarlos desde cualquier perspectiva antropológica humana. El tiempo es superior al espacio, es decir, hay cosas que nosotros quizá querramos atender hoy completamente, es decir, el propio documento de la alegría del amor parece que aborda todas las realidades, y el Papa dice, no, aborda las más que pudimos, pero de aquí a 50, 100 años seguramente hay cosas que van a cambiar y tenemos que estar adecuándonos a esto, porque el tiempo es superior al espacio. Luego, la unidad prevalece ante el conflicto. Hay situaciones conflictivas, hay situaciones dolorosas, pero tenemos que tener esta conciencia de que ya sea en la perspectiva de divinidad, de la unidad de Dios, o en la perspectiva de solidaridad humana, la unidad prevalece ante las dificultades y los conflictos. También el Papa insiste en que aquellas realidades que parecen que no son nuestras, están, si son reales, preceden a nuestra idea de lo que tenemos. La realidad precede a la idea, también lo insiste el Papa Francisco. Esta idea, y que de repente, o idealizados algunos elementos de nuestra vida, de nuestro ser cristiano, de nuestro ser ateo, parece que es mejor. Y no, tenemos que centrarnos mucho en esto, de súper realistas, como dices bien, y desde allí podemos construir cosas mejores. ¿Qué implica? Mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio y mucha convivencia humana. Y aceptación, misericordia y reconocimiento de la realidad. Me encanta. La realidad precede a la idea. Y eso es lo que yo creo que mucha gente Pero has dicho 3, dices que son 4. Ahora se me ha escapado la última, pero ahora la cacho otra vez. Ahora la recuperas. Sí, pero estas ideas son importantes porque nos
nos plantean que incluso estos documentos que pueden labrarse con oro en algún lugar y que decimos son la ley, son la regla, a partir de hoy todo ha cambiado, es decir, incluso el propio documento de Amor y Leticia, que a muchos nos ha parecido una cosa interesante, de gran calado y profunda, que puede traer transformaciones, también nos tiene que hacer reconocer que su propia situación efímera, aunque sea un documento magisterial pontificio para la eternidad, digámoslo así, tiene sus limitaciones propias de la humanidad. Y tenemos que regresar en los años que vengan, en los años que sucedan, o mañana mismo, a encontrarnos realidades que son muy interesantes, es decir, que seguramente van a tratar de transformar nuestro pensamiento en lo que tenemos, es decir, quizá no modificar las bases que nos siguen haciendo caminar hacia la unidad, pero sí que nos tienen que hacer replantear cómo es que tenemos una actitud y una acción para transformar la vida, primero la nuestra y por supuesto al mismo tiempo la de nuestros seres queridos y la comunidad en la que estamos. Yo no le llamaría a esta exhortación efímera, sino más bien como un documento que empuja a la verdad, que nos empuja hacia la verdad, hacia el realismo y al servicio mutuo. Primero podemos casarnos por amor, pero luego continuar por compasión y misericordia mutua, ¿no? Y luego todos con todos tenemos que ser misericordiosos. Y aunque ya hay una encíclica ex profeso sobre el tema de la misericordia, la bula de la misericordia, en esta exhortación apostólica de la alegría del amor nos encontramos esas pautas de conducta que nos hacen vivir la misericordia cuando se trata del amor en el matrimonio y la familia. Así que bueno, a ver si te acuerdas del cuarto punto. Todavía Por no, lo pronto, un recuento. Son el tiempo es superior al espacio. La realidad precede a la idea, que es una cosa muy fuerte para los que tenemos una religión, que parece que precede a la idea, pero no, precede a la realidad. Y la unidad también prevalece el conflicto. No importa qué tan grave pueda ser un conflicto, hay una esperanza de unidad. Y es una cosa muy bonita. Muy bueno. Vamos y regresamos con la cuarta idea. Con claro la cuarta sí. propuesta, clave de vida. Vamos y volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y Felipe Monroy ya se acordó de la cuarta clave del... La verdad no me acordé, pero lo revisé aquí con el internet. No, te pasa como... Y es lo más fácil y lo más obvio. Es exacto, te pasa cuando estás buscando algo y está enfrente de ti y no lo encuentras. El todo es superior a la parte, claro. A las partes, que tiene que ver precisamente con el tema de la unidad, sobre los conflictos, el tiempo, el espacio. El todo, es decir, hay una realidad, hay una expresión íntegra de la expresión humana en este tiempo, en esta tierra, y no importa que aquello quizá se pulverice en diferentes particulares munditos, hay una realidad mucho más grande y todo esto tiene un valor mucho más grande que cada uno de los otros. Es decir, hay una expresión humana a la que tenemos que volcarnos. Claro, y quizás lo podrían entender otros desde la resiliencia, ¿no? La flexibilidad, la plasticidad cerebral y de corazón que todos tenemos para ir recuperando aquello a lo que estamos llamados, que es vivir, amar, creer y servir. Uh-huh. Y luego benditos los que se encuentran y se casan y viven, pues esto, la vida, el amor, la fe y el servicio mutuo. Uh-huh. Es increíble, y luego ese amor y ese cariño que les une les hace ser fecundos, volviendo al principio de esta conversación, ¿no? Pues sí, San Agustín sobre esto del todo es más que la parte, uh-huh, podría decirnos en este momento, acuérdate que aunque el vaso se rompa, Dios no se derrama. Si nosotros somos los vasos y estamos todos rotos, ¿no? Uh-huh. Dios no se derrama, ahí está, y está para recuperarnos, restaurarnos, ¿no? Y todos tenemos derecho a ser restaurados. Esta es una cosa muy, muy linda, y me encanta que lo hayas traído a cuento, porque quizás si a ver, para acercarnos a leer, y esta es la invitación que el propio papá hace, y yo creo que la secundo, si uno tiene alguna inquietud sobre el amor, su matrimonio, su vida de pareja, su parte como padre, madre, familia, como abuelo, como hijo, hermano, puede acercarse a cualquiera de los fragmentos en donde viene muy bien especificado hacia dónde, qué riquezas y qué dificultades tiene, lo puede hacer. Pero hay una línea muy, muy sutil, pero al mismo tiempo muy importante en todo el documento del Papa, que es precisamente vigilar o atender la fragilidad del ser humano. Que esta parte es muy linda en Francisco, es muy linda en los padres de la Iglesia. De repente se nos ha olvidado algo, porque tenemos una capacidad de construir disciplinas, doctrinas, documentos, legislaciones y leyes, para olvidarnos de una cosa que es importante. Si hay una perspectiva religiosa, y la perspectiva religiosa cristiana es cuidar la fragilidad del otro, del prójimo, pues en este caso del amor en las parejas, en lo de las familias, pues se tiene que vigilar, y es un trabajo, insisto, muy arduo por parte de cada uno de los agentes pastorales, de los católicos o de los que en algún punto se ponen una etiqueta de decir soy católico, y con mucho orgullo lo digo, pues implica un trabajo de vigilar esa fragilidad en la que se encuentra primero él y también las otras personas. Y saber acompañar. Y abrazarlas en las circunstancias quizás más dolorosas, o en las circunstancias más anodinas del mundo, pero de todas maneras estar allí y abrazarlas. La fragilidad la compartimos todos, esa parte del vaso que se rompe, eso somos nosotros. Pero hay que conocer, o hay que reconocer que la gracia, la posibilidad de crecer, de madurar, de sentirnos abrazados y queridos, no solo por nuestros seres queridos, nuestros prójimos, sino por Dios, allí está, y hay que constantemente recordárnoslo y recordarlos a los demás. Claro, el Papa de verdad que nos está invitando a la madurez en el amor, ¿no? Ya no se trata de basarse en reglas y normas, sino se trata de amar de verdad. Sí, no. Y esto habla de responsabilidad, habla de libertad, habla de conciencia. ¿Qué me dices de la libertad de conciencia? Bueno, y el discernimiento, estos dos conceptos, si quieres aportar algo para que queden mucho más claros y nos atrevamos a vivirlos, uh-huh. Libertad de conciencia y discernimiento. Pues ambas circunstancias o de lecturas hermenéuticas de la realidad de nuestra persona hacia la realidad quizá han sido un poco olvidadas en algunos cajones. Es decir, el tema del discernimiento para alguien que acompaña no es que fuera tan
tan útil o tan práctico. Es mucho más práctico, insisto, volver a una serie de tópicos o categorizaciones de persona. Esta persona es A, luego entonces le receto A. Esta persona es B, luego entonces le receto B. Que es un poco la mofa que se hace, por ejemplo, una gran mofa que se hace a la religión católica en el confesionario. Te portas de esta manera, te mando Aves Marías, Padres Nuestros. Te portas peor, te mando más. No, pero ya no es así, no tiene que ser así. No es así. No, y además quienes lo conocemos sabemos que no, en el No, fondo no es así, por favor, qué pena que se crea eso. Exacto. Imposible, así no es. Así no es, pero todos estos trabajos, es decir, para no caer en este tema de categorización de la realidad, tenemos que ejercer el discernimiento frente a cada uno de los casos que tenemos enfrente. ¿Pero qué elementos incluye el discernimiento como proceso? Pues lo principal, yo creo que recuperando lo que el Papa en la anterior exhortación insiste, y quizá en la última esta carta apostólica, esta bula pontificia, que es el trabajar todas estas exploraciones de la realidad, de los conflictos, de la posibilidad de esperanza, de la unidad, todos bajo la misma perspectiva de la misericordia, tener precisamente esta capacidad de otredad, ponerse en los zapatos del otro, ponerse también a mucha oración para ver qué circunstancias no nos hieren a nosotros al decirle algo a alguien más, que eso es una cosa que hemos olvidado mucho. Estos elementos se tienen que contrastar constantemente en el trato con las personas y principalmente obispos y sacerdotes con los feligreses, que, insisto, no es para estar llenando un formulario y poner palomitas, cumple, luego entonces le doy permiso, o no cumplió esto, lo tengo que jalar un poco y hasta que cumple le voy a tener aquí el premio para ver a qué horas. Imposible, sería casi como desahuciar, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda de vida a cada uno. Y mientras más pronta y expedita sea la misericordia, mientras más pronta y expedita sea la renovación de nuestra libertad como hijos de Dios, entonces más oportunidad tenemos de vivir el amor verdadero, como lo plantea esta exhortación apostólica, ¿no? Entonces, y esto, como tú lo has señalado, insiste mucho en el tema de la madurez, porque libertad de conciencia se escucha bien y siempre se va a escuchar bien, pero es un proceso que necesita trabajarse y se necesita trabajar en el autoconocimiento, la reflexión, la profunda meditación de qué circunstancia tienes y a partir de eso ejercer la libertad en esas condiciones. Pero desde ya, porque no puedes postergar, ¿no? No. O sea, la vida es un proceso, la maduración es un proceso, esta exhortación lo reconoce, pero en ese proceso de lo que debe haber abundancia es de misericordia, de ya una respuesta de la Iglesia, de acogida, de bienvenida, de acompañamiento, de bendición, y no puedes decir, hasta que seas perfecto te doy la comunión. Imposible. O sea, y ahí hay un punto clave, porque Dios no da premios, Dios da amor gratuito, y el sol y la lluvia salen para buenos y malos. Entonces no podemos contradecir a Dios si la Iglesia Católica debe ser absolutamente cristiana y Cristo es misericordia. Entonces, no puedes decir, hasta que seas perfecto te doy la comunión. No, cuidado, claro. ¿No? Entonces ahí por eso el Papa dice, hay que buscar vivir el discernimiento desde la madurez cristiana y una identificación y afinidad con Jesucristo. Pues eso es la búsqueda, porque ni siquiera es un ideal, es una búsqueda, es un camino, es un avanzar, y pues yo veo signos interesantes de incluso sectores religiosos, no religiosos, y que están mirando a esto como una nueva actitud de una religión, de la Iglesia Católica, que quizá en algún momento se malentendió, que tenía muchas puertas cerradas para muchas personas. Y incluso no es necesario que se entre, o sea, no es una cuestión de llenar un templo, llenar una cosa, no, sino de ver de qué manera todas las personas que tienen esta convicción cristiana, pues en su realidad van abrazando también a su prójimo y a su realidad que también viven. Eso es un camino, un progresar, y es un proceso. Sobre todo entendiendo que Eucaristía no solamente es la hostia consagrada, sino es la vivencia del Evangelio en comunión
con otros. Es la comunidad es Eucaristía. Esos dos o más que se aman en nombre de Cristo son pan vivo. Son el pan vivo, ¿no? Entonces, pues esa es la Eucaristía que todos tenemos que aspirar a vivir, porque también sabemos que hay filas largas para comulgar y no se enteran qué están comiendo, qué están consumiendo, qué están recibiendo, ¿no? También es un proceso que hay que también es trabajar. un proceso, hay que ser misericordiosos, por supuesto, también con aquellos que no se enteran de a qué se comprometen cada vez que reciben la Eucaristía en el pan. Y bueno, benditos todos aquellos que sin recibir el pan viven la Eucaristía y son pan para otros, ¿no? Algo así es lo que quizá quiere decir Papa Francisco. Nos invita a reflexionar, ¿no? No está lleno de rituales y sacramentales o sacramentos, es mucho más rico. Sí, es una gran parte, es una columna vertebral de la experiencia católica, pero es una riqueza abundante en muchas expresiones sociales, comunitarias, de amor, de solidaridad, de altruismo, de entrega, sacrificio, montones. Eso es ser pan para los demás. Bueno, Felipe Monroy, director de Revista Vida Nueva, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un alivio compartir contigo estos temas. Hay un placer para mí poder también charlar un ratito y refrescarme de ideas. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.